A lo largo de la historia, la humanidad ha demostrado una macabra creatividad cuando se trata de castigar. Si bien las prisiones y las horcas pueden sonar suficientemente severas, la realidad es que el ingenio humano ha superado con creces esas sentencias suaves, inventando métodos que desafían la imaginación en su crueldad. Desde baños de miel y leche hasta encuentros con serpientes venenosas, te presentamos una inmersión en los peores castigos en la historia de la humanidad. Lo llamaban el castigo de los condenados, y por una razón, nadie que pasaba por él salía con vida. Imagina por un momento, en un lugar estrecho, atrapado con alguien que te desagrada, quizás un compañero de trabajo molesto en un ascensor. Ahora, expande esa pesadilla. Ese compañero es una serpiente venenosa furiosa. Un perro, un gato, un mono y un gallo. Y todos están encerrados contigo en un gran saco de lona. Este es el macabro escenario de la antigua Fina Cuyei romana, o el castigo del saco. La víctima, acusada principalmente de parricidio, el horrendo crimen de matar a uno de los padres, era introducida en este saco. Luego, uno a uno, estos animales aterrorizados y agresivos eran arrojados dentro. El saco, con su carga viva y desesperada, se lanzaba acto seguido a un río. La idea era una agonía prolongada, mientras el agua se filtraba lentamente. Los animales, presas del pánico y la rabia, se destrozarían entre sí, y la desafortunada víctima quedaría atrapada en esa violenta carnicería. La elección exacta de los animales podía variar, sugiriendo una retorcida eficiencia. ¿Por qué malgastar un mono si un gallo extra podía cumplir la misma función de terror? Aunque la ironía de morir ahogado y devorado por animales, por matar a un progenitor, no siempre era obvia. Este castigo inhumano pasó de moda en el siglo III después de Cristo en Roma, solo para ser resucitado por el emperador Justiniano 2 siglos después, donde persistiría en uso durante otros 400 años, redefiniendo verdaderamente el significado de conseguir el saco. Si te hubieran dicho que ibas a experimentar los botes en la antigua Persia, quizás habrías esperado un apacible paseo por el río Karun, disfrutando de dátiles bajo el sol. La realidad, sin embargo, era una de las experiencias más repugnantes y prolongadas que la mente humana pudo concebir. Ideado en el siglo V a.C., el escafismo, también conocido como los botes, comenzaba de un modo engañosamente dulce en la víctima. Era alimentada con grandes cantidades de miel y leche o crema, pero la dulzura se transformaba rápidamente en una putrefacta agonía. Si tenía suerte, la amarraban dentro de un bote. De lo contrario, la colocaban en un bote y luego otro invertido encima, dejando solo la cabeza, las manos y los pies expuestos. Después, la macabra embarcación era empujada a un lago o pantano. La mezcla de leche y miel provocaba diarrea y vómitos incontrolables. Una asquerosa mezcla que, junto con el sudor y la descomposición, atraía a innumerables insectos. Durante días, la víctima se consumía lentamente mientras moscas, gusanos y otras criaturas del pantano devoraban su cuerpo. Para prolongar este horror, si se consideraba que el crimen era particularmente atroz, el bote se arrastraba a tierra para forzar más alimentación. Plutarco, el ensayista griego, documentó el caso de un soldado persa que, tras matar a un noble, sobrevivió 17 días de escafismo antes de sucumbir a este tormento. Un castigo que convertía la vida en una lenta y repulsiva descomposición. A lo largo de la historia de la humanidad, dondequiera que la gente se ha reunido en grandes cantidades, las ratas las han seguido, viviendo en nuestras casas sin pagar alquiler y comiendo nuestra deliciosa basura. Así que, es justo que también las hayamos puesto a trabajar. En los tiempos modernos, las ratas se emplean principalmente como sujetos de prueba en la investigación científica. Pero si retrocedemos unos cientos de años, estas plagas perniciosas eran proliferadoras del dolor. En el siglo XVII, los holandeses, con una crueldad metódica, colocaban una rata
en el abdomen de un prisionero antes de asegurar una olla, o media jaula, sobre el animal. Luego, la olla se calentaba, y la rata, desesperada por escapar del calor, comenzaba a excavar a través de la piel y la carne del prisionero. Por supuesto, esta no es la única forma en que los humanos hemos utilizado ratas para infligir sufrimiento. En la Inglaterra medieval, la Torre de Londres, un lugar ya de por sí espantoso, albergaba una mazmorra de ratas, donde las crecidas del Támesis arrastraban a estos roedores hambrientos hasta los prisioneros encadenados, asustándolos y mordisqueándolos. Al mismo tiempo, en Alemania, las ratas eran privadas de alimento y luego colocadas en una jaula que se sujetaba alrededor del cuello de las víctimas, con resultados fácil y horriblemente imaginables. Bueno, entre ser comido vivo por ratas y ser comido vivo por insectos, ¿cuál crees que es el peor castigo? Si son las ratas, presiona el botón de suscripción. Y si son los insectos, presiona el botón de me gusta. Todo listo. Excelente. Ahora, ¿qué horror tenemos por aquí? ¿Qué ironía? Tomemos un descanso del daño físico por un momento para hablar sobre la tortura psicológica. Y no me refiero a ver un episodio moderno de Los Simpson. La tortura con agua, conocida popularmente como tortura china con agua, es una forma de castigo e interrogatorio que consiste en sujetar los brazos y las piernas de alguien antes de colocarle un balde lleno de agua sobre la cabeza. El balde tiene un pequeño orificio del tamaño de un alfiler en el fondo, que gotea agua sobre la víctima a intervalos regulares. La víctima suele colocarse de manera que estas gotas impacten en su frente, que, junto con las yemas de los dedos, es una de las zonas más sensibles del cuerpo. Si bien esto puede no sonar tan mal al principio, este suplicio podía durar semanas. A medida que avanza el proceso, se vuelve progresivamente más enloquecedor, porque la víctima es incapaz de pensar o concentrarse en otra cosa que no sea el goteo constante. Los pensamientos se vuelven incoherentes y otras sensaciones se desvanecen. En algunos casos, se le decía a la víctima que el agua contenía veneno, el cual deterioraría su mente con el tiempo, agravando así los sentimientos de ansiedad y paranoia. Con toda probabilidad, los chinos están recibiendo críticas inmerecidas como pioneros de este castigo, ya que su uso se documentó por primera vez en Italia a fines del siglo XV. Hipólito de Marsella escribió que el castigo se inspiró en la forma en que el agua natural erosiona lentamente las piedras con el tiempo. Se cree que la palabra chino se agregó simplemente para que pareciera más exótico y misterioso, como el equivalente antiguo de Smart Water. Desde entonces, se ha utilizado en todo el mundo, desde la Guerra Civil estadounidense hasta los inquisidores españoles en el siglo XVI, quienes también experimentaron con el consumo forzado de alcohol como forma de castigo. Nuestro próximo castigo se conoce como tortura blanca, o a veces terror blanco, que casualmente es como me llaman los dueños de mi buffet chino local, de todo lo que puedas comer. Sin embargo, para comprender el terror blanco, primero debemos comprender el confinamiento solitario. El confinamiento solitario es una especie de castigo que se usa con frecuencia contra los presos en la actualidad y consiste en colocarlos en una pequeña celda, sin contacto ni actividades humanas. En los Estados Unidos, el confinamiento solitario se usa para reprender comportamientos tan importantes como iniciar peleas, pero también menores, como tener rollos de papel higiénico adicionales en la celda. La mayoría de las celdas solitarias tienen un tamaño de solo unos 2 por 3 metros, aproximadamente más pequeñas que un auto estándar. Ten en cuenta que este encarcelamiento puede durar días, semanas o meses, lo que resulta en una angustia extrema y daño psicológico. Debido a que los humanos son animales sociales por naturaleza, nuestros cerebros a menudo inventan estímulos cuando se ven privados de ellos. Se sabe que el confinamiento solitario prolongado provoca alucinaciones, paranoia, depresión, pesadillas,
disociación de tu cuerpo, e incluso dolor físico y náuseas. Un recluso en solitario durante 23 días dijo una vez: una noche escuché a alguien gritar a lo lejos. Luego me di cuenta de que era yo. Aunque es difícil de imaginar, en realidad existe una versión aún más extrema del confinamiento solitario: el terror blanco. La víctima se coloca dentro de una habitación blanca, brillante. Todo en la habitación es blanco y no reflectante, desde la cama hasta el inodoro, e incluso la ropa de la víctima. Las luces brillantes se colocan de tal manera que eliminan la mayor cantidad de sombras posibles y hacen que la víctima se sienta como si estuviera atrapada en un vacío blanco. Incluso la hora de la comida no es un escape de la blancura que los rodea, ya que son alimentados con arroz blanco de tazones blancos que se desliza silenciosamente a través de una escotilla en la puerta blanca. Estas comidas ocurren en momentos aleatorios, por lo que la víctima no puede calcular cuánto tiempo ha pasado desde su encarcelamiento en la sala blanca. Es difícil saber si han pasado días o semanas desde su última conversación. Y el silencio es otra parte horrible de este castigo. La única forma en que los presos pueden comunicarse con los guardias es deslizar una hoja de papel blanco debajo de la puerta. Pero aún así, los guardias deben usar zapatos acolchados que no produzcan ningún ruido al caminar. Los efectos de la habitación blanca son la privación total y abrumadora de todo, excepto de la propia mente, que se deteriora rápidamente. Se dice que solo 15 minutos en la sala blanca provocan sentimientos de paranoia y anedonia, la incapacidad de sentir felicidad. La tortura blanca supuestamente fue inventada por la CIA en la década de 1970 para su uso contra el Vietcong. Irán todavía usa la tortura blanca hoy, y un detenido lo expresó así después de 3 días. Quería palabras, cualquier cosa, incluso maldiciones, incluso interrogatorios. Teniendo en cuenta que no puedo aguantar 5 minutos sin mirar mi teléfono, odio pensar lo rápido que me desvanecería. Advertencia de plumas severas. Si alguna vez has visto una caricatura antigua, es posible que estés familiarizado con la práctica de alquitranar y emplumar. Este antiguo castigo consistía en untar a la víctima con alquitrán caliente antes de arrojar una bolsa de plumas sobre ella, haciéndola parecer un pollo gigante. El oscuro castigo fue utilizado por primera vez en el siglo XII por capitanes de mar como una forma de castigar a los ladrones en la marina inglesa. Siglos más tarde, en la década de 1760, fue redescubierto por los estadounidenses coloniales y se convirtió en una forma favorita de justiciao popular, generalmente empleada contra personas que simplemente habían ofendido la sensibilidad de una comunidad. A diferencia de otros castigos discutidos hoy, el alquitrán y el emplumado no tenía la intención de terminar con la vida de la víctima, sino de herirla y humillarla brutalmente. El alquitrán de pino se usaba a menudo, ya que tiene un punto de fusión relativamente bajo de alrededor de 54 grados Celsius. Esto significa que el alquitrán se vuelve viscoso y pegajoso mucho antes de que se vuelva letalmente caliente. Pero también estaría lo suficientemente caliente como para causar quemaduras y ampollas severas. Estas ampollas tenían el riesgo de infectarse y causar problemas peores en el futuro. Pero también servían como un indicador visual de que la persona había sido públicamente castigada, mucho después de que se desplomasen las plumas y el alquitrán. El alquitranado y el emplumado a menudo se llevaban a cabo en un foro público antes de que la víctima fuera paseada por las calles, donde los espectadores podían burlarse de ella sin restricciones. El desempoderamiento, la humillación y el dolor eran los objetivos últimos de este castigo. Aunque la práctica pasó de moda como castigo oficial y obligatorio del Estado, resulta que es bastante difícil poner un límite a la justicia de la multitud. En Estados Unidos, hay informes de hombres que se negaron a servir en la Primera Guerra Mundial, a quienes se les practicó este castigo en las calles
de manera espontánea. El castigo incluso apareció en 2007 en Irlanda, donde alguien que traficaba sustancias ilícitas fue atado a un poste de luz antes de ser emplumado por los vigilantes de la noche. Mejor no me pido un helado malo. Nunca me he visto bien con las chaquetas de plumas. Un elefante, según dicen, nunca olvida. Y la forma en que los humanos los han coaccionado para servir como ejecutores es algo que tampoco deberíamos olvidar. Estos majestuosos animales, con su imponente tamaño y fuerza, han sido utilizados a lo largo de la historia para fines tan diversos como el espectáculo y la guerra. Pero quizá su papel más infame fue el de instrumento de castigo. En la India medieval, esta brutal práctica se conocía como gungario. Si consideramos que un elefante asiático puede pesar alrededor de 4 toneladas, el equivalente a 9 pianos de cola, no es difícil imaginar el devastador impacto de sus enormes pies. Gungario se aplicaba de varias maneras, siendo una de las más comunes la de colocar la cabeza de la víctima sobre una estaca de madera, mientras un elefante avanzaba lentamente para aplastarla con un paso decisivo. Este castigo no se limitaba a crímenes atroces, se empleaba para todo, desde el robo hasta la evasión de impuestos, lo que lo convirtió en una imagen recurrente en los relatos de los viajeros medievales a la India. Sin embargo, las ejecuciones con elefantes no eran exclusivas de la India. Su uso se remonta a la era clásica en lugares como la antigua Roma, Cartago y Macedonia. Tras la muerte de Alejandro Magno, por ejemplo, el regente macedonio Pérdicas sentenció a docenas de insurrectos a un fuerte pisoteo. Y si bien el aplastamiento era devastadoramente efectivo, existían formas aún más creativas de castigo paquidérmico en Tailandia. Los elefantes lanzaban a sus víctimas como muñecos de trapo con sus poderosas trompas, mientras que en Sri Lanka se utilizaban sus amenazadores colmillos para empalar a los condenados. El viajero marroquí Ibn Battuta incluso registró, como en un incidente de Gungario, los elefantes eran equipados con instrumentos afilados en sus patas y colmillos. Una adición que parece una exageración cruel de un método ya de por sí horrendo. Bueno, te has comido el helado y te has reído de los elefantes. Ahora, si alguna vez has tenido que usar el transporte público en un día caluroso, es posible que tengas una idea de cómo será el próximo castigo. El rey Fálaris gobernó lo que hoy es Sicilia entre el 554 y el 570 a.C., y era conocido por sus tendencias crueles y potencialmente incluso caníbales. La historia cuenta que estaba ansioso por crear un nuevo e inaudito dispositivo de tortura. Para hacerlo, encargó al tipo más loco de la ciudad, un inventor llamado Perilos, quien creó el toro de bronce. El dispositivo era una estatua hueca y grande de un toro de bronce. La víctima debía ser colgada dentro de la oscura y estrecha estatua antes de que encendieran un fuego debajo. A medida que la estatua se calentaba lentamente, la víctima se cocinaba viva por dentro. Ahora, si eso no fuera suficiente para advertirte que Perillos era todo un sádico, considera el hecho de que las fosas nasales del toro estaban conectadas con el interior de la estatua. Eso significaba que mientras la víctima forcejeaba, sus gritos resonarían fuera de la estatua, imitando los mugidos de un toro furioso. Incluso Fálaris, el rey tirano infamemente cruel, echó un vistazo al toro de bronce y dijo: «Esto está un poco fuera de control, amigo». Como castigo básicamente, por hacer lo que se le pidió, Fálaris hizo sepultar a Perillos dentro de su propia creación y encendió un fuego debajo. Después de reírse un poco, Fálaris dejó salir a Perillos, aparentemente asegurándole que todo era solo una broma. Cambiando de opinión una vez más, Fálaris hizo que arrojaran a Perillos por un precipicio. Estamos hablando de ser todo un indeciso. Y según algunos relatos, Fálaris, más tarde, fue quemado vivo en el mismo toro de bronce que encargó durante un levantamiento. Así que esto sea una lección para todos los que están mirando. En sí inventas un método espantoso de ejecución. No te sorprendas cuando se vuelva en tu contra
Estoy echando humo. Las cosas están a punto de ponerse calientes. Porque es hora de hablar, de ser hervido vivo. Así es, desde que la gente descubrió que se podía hervir una zanahoria para hacerla más suave. Los terribles tiranos han estado haciendo lo mismo con la gente. Los primeros registros de ebullición letal provienen del emperador Nerón de la antigua Roma, siendo las víctimas principalmente cristianas. En 1531, el rey Enrique VIII de Inglaterra aprobó una ley que decretaba el envenenamiento como delito punible con la ebullición. Esto probablemente se debió a que Henry tenía un miedo aparente al envenenamiento. Y echamos un vistazo a nuestro amigo, no estaba dispuesto a dejar de comer. Poco después de la muerte de Enrique, Eduardo VI prohibió hervir, reconociendo que la Edad Media estaba llegando a su fin y que era hora de reinar en las cosas desagradables. Pero, ¿qué tan desagradable fue? Bueno, podrías llamarle una muerte que se repliega hacia adentro, empezando por tus extremidades. Esto se debe a que tus brazos y piernas son las partes más expuestas de tu cuerpo y contienen muchas terminaciones nerviosas, por lo que el dolor comienza en los dedos de las manos y los pies y se dispara hacia adentro. Después de esto, tu piel, músculo y grasa comienzan a suavizarse y licuarse por el calor, fusionándose con tu ropa. Este calor hervirá tus órganos por dentro y tu carne por fuera. También es probable que te quedes ciego con bastante rapidez, por lo que estarás dando vueltas en la oscuridad. Si te sumerges en agua que ya está burbujeando, tu cerebro puede hervir dentro de tu cabeza rápidamente, lo cual es extrañamente misericordioso. Si te colocan en un líquido que se calienta lentamente, tu cuerpo intentará adaptarse al cambio de temperatura, lo que realmente prolonga las cosas, haciendo que todo sea más lento y más angustioso. Si tus verdugos saben lo que están haciendo, esto puede llevar minutos o incluso horas, y estarás despierto la mayor parte del tiempo. Tal vez ahora sientas un poco más de simpatía por esas langostas en los tanques de las tiendas de comestibles. Afortunadamente, este castigo no se emplea en ninguna parte del mundo hoy en día, aunque la gente todavía muere accidentalmente en aguas termales y accidentes de alcantarillado. En caso de que pensaras que era un destino del pasado, hora de montar. Pero antes de ello, hay un dato que quizás calme un poco los nervios. Muchos de los dispositivos de tortura de aspecto más aterrador de la Edad Media son, de hecho, falsos. Museos turbios y estafadores del siglo XVIII empezaron a crear implementos espantosos que, rápidamente, capturaron la imaginación del público. Así, famosos artilugios de pesadilla, como la doncella de hierro y la pera de la angustia, son meros accesorios escenográficos, no instrumentos de tortura reales. ¿Tus nervios se han calmado? Bien, porque el siguiente es horrible y lamentablemente muy real. Presentamos el caballo de madera, también conocido como caballo holandés o burro español. Si la multiplicidad de nombres nacionales no te lo ha advertido, este fue un dispositivo de castigo popular en la era medieval. Consistía en una larga viga de madera de forma cuadrada, sostenida por varias patas. Una de las esquinas de la viga se alzaba hacia el cielo, y la desafortunada víctima era forzada a montarse a horcajadas sobre ella. Las esquinas se clavarían de manera incómoda en la entrepierna de la víctima, así como en los costados de sus piernas. En diversas ocasiones, se aplicaban pesos a la víctima para arrastrarla aún más hacia abajo, intensificando la presión. Las puntas de la viga podían ser afiladas, pero incluso si no lo eran, el suplicio era el mismo, pues las víctimas debían montar el caballo durante horas, o incluso días. Aunque el caballo de madera no era letal, era extremadamente doloroso, y restringía el flujo de sangre a las piernas, con el riesgo de causar parálisis permanente. Para añadir más horror, el caballo de madera a veces incorporaba una cabeza y una cola simuladas, y era lo suficientemente largo como para torturar a varias personas a la vez. Una variante más personal del dispositivo era la cuna de Judá.
que presentaba un único pico grande que se clavaba en los genitales de la víctima. Un dolor grotesco e incivilizado. A pesar de su barbarie, el caballo de madera todavía se usó durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. El mismísimo George Washington lo consideró una forma excelente de extraer información de los prisioneros sin dolor en la cabeza. Nuestra próxima historia nos sumerge en la práctica de la iconoclasia. Y no es la banda de metal formada por los iconos de tu escritorio. La iconoclasia es la destrucción de ídolos, textos y monumentos religiosos que alrededor del año 720 después de Cristo se extendió por todo el imperio bizantino. La creencia que la impulsaba era que el segundo mandamiento bíblico prohibía expresamente la adoración de imágenes e ídolos, una ideología que de alguna manera continúa hoy en día en el judaísmo y el islam, las otras dos religiones abrahámicas. Sin embargo, no todos los cristianos temerosos de Dios estaban de acuerdo con la iconoclasia. A muchos, en el siglo IX, les gustaban sus pinturas, ídolos y calcomanías religiosas. Dos de esos antiiconoclastas eran los hermanos Teófanes y Teodoro, y no tenían miedo de predicar. Fueron tan audaces que incluso buscaron una audiencia con el emperador León V en algún momento de la década de 810 y le pidieron que amablemente se mantuviera al margen de los asuntos eclesiásticos. Se lo tomó sorprendentemente bien para un emperador, sentenciando a los hermanos al exilio en una pequeña isla. Cuando León fue asesinado en 820 y los hermanos recuperaron su libertad, no pasó mucho tiempo antes de que terminaran frente al nuevo emperador, Teófilo, quien fue decididamente menos indulgente que el viejo. León Anteófilo sometió a los hermanos a 2 días de tortura, en los que les grabaron en la cabeza, con agujas calientes, un poema de 12 versos que los insultaba. Ninguno de los hermanos aceptó la iconoclasia, y Teodoro finalmente murió en prisión. Teófanes, sin embargo, solo fue exiliado y se convirtió en abad. Cuando finalmente se restauró la veneración de los iconos, por sus esfuerzos, ambos hermanos fueron canonizados como santos, Teófanes y Teodoro los Marcados. Es curioso que sus imágenes ahora se celebren en el arte religioso, todos estos siglos después. ¿Cómo se sentirían al respecto? Bueno, creo que la respuesta sería escrita en sus caras en apagón total. Si eres como yo, es muy probable que hayas intentado ponerte en forma solo para regresar al sofá después de una sola sentadilla. Este ejercicio ya apesta. Te imaginas haciéndolo durante horas en completa oscuridad. Esta es la idea detrás de la caja negra, un método de castigo e interrogatorio utilizado por la CIA durante la guerra contra el terrorismo. Si bien ex ejecutivos de la CIA y hasta el presidente Obama han admitido que Estados Unidos cometió torturas, algunos aún prefieren el término interrogatorio mejorado. La caja negra es, como su nombre indica, una pequeña caja, apenas lo suficientemente grande para que quepa un ser humano agachado en su interior. ¿Recuerdas lo horrible y deshumanizante que sonaba el confinamiento solitario? Bueno, la caja negra es la versión más extrema imaginable, encerrando a una persona en el espacio más oscuro y estrecho posible para causar estrés. A menudo, se reproducen sonidos agudos de niños llorando dentro de la caja para intensificar la angustia. En 2015, un periodista de la BBC se sometió a una demostración de la caja negra, pero después de solo 15 minutos, exigió que lo dejaran salir. Personas menos afortunadas han sido obligadas a permanecer en cajas de menos de 53 centímetros de ancho, 76 de profundidad y casi 80 de alto. Un espacio más pequeño que algunas jaulas para perros, y que ha sido inquietamente representado en dibujos por quienes lo sufrieron. Algunos han pasado hasta 250 horas en esta prisión diminuta, más de 10 días. En un caso particularmente despreciable, los captores descubrieron que su víctima,
Le tenía miedo a los insectos, así que vertieron cucarachas vivas en la caja negra, mientras el detenido estaba dentro, dejándolas gatear sobre su cuerpo durante horas. Nunca pensé que diría esto, pero de repente, ser hervido vivo ya no suena tan mal.